Bueno chicos, hoy vamos a cocinar unos burritos con chili con carne. ¿Empezamos? Vale, pues para cocinar esta versión del chili con carne, obviamente necesitaremos carne picada, unas habas o judías con tomate, obviamente aceite de oliva, sal, pimienta negra y chili, esta vez en polvo, una lata de tomate triturado, el maíz, un aguacate, 2 cebollas pequeñas, un pimiento rojo, dientes de ajo, queso que después rallaremos y ensalada o rúcula al gusto. Y muy importante, que no se te olvide comprar el pan para hacer los burritos. Vale, muy bien, pues vamos a empezar con las cebollas. Y una vez lavado el pimiento, también lo cortamos en trocitos. Bien, ponemos el fuego bastante potente, no demasiado potente, pero potente. Ponemos una buena cantidad de aceite, no muchísima, pero una buena cantidad de aceite. Añadimos todo juntito. Pelamos 2 dientes de ajo. Y añadimos. Y vale, y cuando ya está todo pochadito, añadimos la carne picada. Añadimos un poquito más de sal, pimienta negra y el chili. No te pases, que después si quieres le puedes echar más. Y mezclamos otra vez. Cuando la carne esté blanquita, añadimos el tomate triturado. Cuando el tomate empieza a hervir, añadimos el maíz y las habas. Y removemos. ¡Wow! Vaya tela. Mira qué delicia. Qué delicia de chili con carne, Dios mío, Dios mío. ¿Cómo nos vamos a poner? ¿Cómo nos vamos a poner? O sea, ¿cómo nos vamos a poner? Vale, pues entre tanto tenemos que hacer el aguacate. Cortar por los laditos. Clic, rosca. Cogemos aquí, metemos, giramos y aquí el hueso ya sale. Una cuchara y se le da la vuelta. Si queréis también le podéis echar un poquito de limón, pero si no queréis pues no pasa nada. Necesitamos rallar el queso. Vale, pues ya tengo aquí el chili con carne, el pan para hacer los burritos, queso rallado, guacamole y algo de rúcula que acabo de lavar. Abrimos el pan. ¡Fua! ¡Qué pinta, Dios mío! ¡Qué pinta, qué pinta! ¡Buah! ¡Fua! A tope. Echamos guacamole por encima. Muy bien. La rúcula primero, por encima también. Y ahora el quesito. Yo siempre dejo aquí un poquito de espacio para poder cerrar y para darle una vuelta y vuelta. Y aquí ya tienes un pedazo burritaco bestial, bruto, 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 lleno de carne picada con un montón de cosas. ¡Buah! ¡Buah! Menuda guardada, tío. Menuda guardada.